Shabbat Shalom. Bendiciones para todos. Hoy en este día vamos a hablar sobre cómo llenarnos del espíritu de santidad, ya que el apóstol Shaul dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Entonces el reino de los cielos no requiere de que yo sepa mucho de la escritura. El reino de los cielos lo que requiere es que estemos llenos del Ruach, llenos del poder del Espíritu de Santidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos llenarnos del Espíritu de Santidad? ¿Verdad? Entonces, nuestro mayor ejemplo es nuestro gran rabino, Yeshua HaMashiach. Él se llenó del Ruach cuando estuvo en ayuno. 40 días y 40 noches, él estuvo ayunando, fortaleciéndose en el espíritu para poder salir a sanar personas, ¿verdad? Él se llenó de ese espíritu de santidad, hermanos, por eso estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Recuerden que cuando él recibe el Ruach, él va al desierto y empieza a ayunar esos 40 días para llenarse del poder del Espíritu. Entonces, él cuando bajó y fue a la ciudad, él empezó a sanar personas. Y dice la escritura que era porque Elohim estaba con él. Entonces, él se llenó del poder por medio de la oración y el ayuno. Porque pues es lógico saber que el Mesías, cuando estuvo en el desierto ayunando, no solamente estuvo en ayuno, estuvo en oración también, ¿verdad? Y muchos de nosotros podríamos pensar que si nosotros ayunamos 40 días, nos vamos a morir. Pero eso es lo que quiere que pienses. Satanás quiere que tú pienses eso. Pero el Mesías no fue el único que ayunó 40 días y 40 noches. También ayunó Moisés 40 días y 40 noches. Elías también ayunó 40 días, ¿verdad? Entonces, no nomás el Mesías ayunó 40 días. Entonces, recuerden que Él es nuestro ejemplo a seguir y todo lo que Él hacía nosotros lo podemos hacer. El Mesías dijo que cosas mayores harán porque yo voy al Padre. Entonces dijo el Mesías que nosotros podemos hacer cosas mayores que Él. Pero ¿cuál es el problema por el cual no podemos hacer las cosas que Él hacía? Porque no nos fortalecemos en el Espíritu, no ayunamos y no oramos demasiado, no tenemos una relación verdadera con el Eterno. Porque si el centro de tu vida es el Eterno, tú vas a buscarlo fervientemente en la oración, en el ayuno y la lectura. Fíjense, hermanos, nuestro gran rabino, siendo el hombre más ocupado de todo el mundo, él tenía el tiempo para ir a orar, para estar en relación con su Padre, en la oración. Él no descuidaba su oración porque la oración es el alimento espiritual. Dijo el Mesías que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Eterno. Entonces, un hombre literal, carnal, va a vivir de puro pan. Pero él se estaba refiriendo a un hombre espiritual, que no solamente de pan vivirá el hombre espiritual, sino de toda palabra que salga de la boca de Elohim. La oración es el alimento espiritual, así como comemos comida literal para tener vida, así debemos de comer el alimento espiritual para tener vida espiritual,
para estar fortalecidos en el espíritu. Si tú dejas de comer comida literal, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a enflacar. Después te vas a enfermar y después vas a morir. De igual manera, mis hermanos, pasa cuando descuidamos la oración, la lectura, el ayuno. Empezamos a enfermarnos espiritualmente, a debilitarnos y empezamos a recaer, a enfermarnos y después morimos espiritualmente y volvemos a estar en el mundo, hermanos. Es por eso que un hombre espiritual no vive de puro pan, como dijo Yeshua. Tenemos que vivir alimentándonos espiritualmente. El apóstol Kefá dice que deseemos el alimento espiritual como niños recién nacidos, que deseemos la leche espiritual. Entonces, hermanos, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, en llenarnos del Ruach HaKodesh, por medio de la oración, la lectura y el ayuno. Yo estoy seguro, mi hermano, que si tú ayunas 7 días seguidos, tú vas a poder hacer grandes cosas para el Eterno. Si ayunas 40 días, vas a poder sanar personas. Vas a poder ser un instrumento poderoso de Yahweh. Satanás no quiere que escuches este video porque él sabe que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Entonces, si tú quieres hacer grandes cosas para el Eterno, tienes que hacer morir tu carne y vivir al Espíritu. Cuando no tenemos el Ruach HaKodesh, no podemos agradar al Eterno. ¿Por qué? Porque nuestra carne nos gana, nos vence y pecamos, fallamos, porque somos carne. Pero si vivimos al Espíritu, el Espíritu te va a guiar a toda la verdad y no vas a pecar, porque el enemigo no te va a poder tentar. Nuestro modelo a seguir es Yeshua. Si Él no pecó, es porque Él se fortaleció en el Espíritu. Fue tentado por el enemigo. Y si fue tentado, es porque Él podía pecar. Por eso es que lo tentó Satanás. Si no, ¿para qué Satanás lo iba a tentar? ¿Sí me explico? Entonces, nuestro modelo a seguir es el Mashiach. Y todo lo que él podía hacer, tú también lo puedes llegar a hacer, mi hermano, mi hermana. Pero tienes que fortalecerte en el espíritu. Tú no vas a ser el que haga las cosas. El que va a hacer las cosas va a ser el Eterno y Yeshua a través de tu cuerpo. Tú vas a ser el instrumento. Entonces, ¿recuerdan cuando el Mesías venía caminando y llegó una mujer por detrás y lo tocó? Y él volteó y dijo: ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que ha salido poder de mí. Él ya sabía quién lo había tocado, porque el Ruach HaKodesh le decía las cosas. Entonces, pero Él nos está dando un misterio ahí, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta de que Él caminaba lleno del poder del Ruach, sanando, levantando paralíticos, haciendo ver a los ciegos, resucitando muertos. Pero no lo hacía Él, lo hacía el Eterno a través de Él. Por eso Él decía: las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. El Ruach que estaba dentro del Mashiach es el que hacía las cosas. Ese soplo era el Eterno dentro de él. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Entonces, si tú quieres ser un buen instrumento para el Eterno, haz morir tu carne, ora constantemente, 3 veces al día, así como lo hacía Daniel, ¿verdad? Ayuna, lee la Escritura y vas a ser un gran instrumento, ¿verdad? Este video es para todos aquellos que quieren entregarse de lleno al Eterno, ¿verdad? Porque si tú quieres ser como los enviados, como los apóstoles, tú tienes que hacer morir tu carne como ellos lo hicieron. Tienes que llenarte del Ruach, llenarte del poder del Espíritu de Santidad. Porque el reino de los cielos, dijo Shaul, no consiste en palabras, sino en poder. Y el poder es el Ruach dentro de ti. Uno sin el Ruach no puede hacer nada. Porque el Mashiach dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Recuerden que Él es el árbol y nosotros somos las ramas. Si no permanecemos en el árbol, esa rama se va a secar y solamente va a servir para leña, para el fuego. Tenemos que estar en el árbol. ¿Y cómo vamos a permanecer en el árbol? Orando, ayunando, leyendo la Torá, siguiendo el ejemplo de Yeshua. Muchos dicen que son salvos nomás por la fe en Yeshua. No, no se equivoquen. Tienen que vivir como Él vivió, de la misma manera. ¿Sí me explico, hermanos? Tenemos que vivir como Él vivió. Él dijo, en aquel día muchos me dirán, Maestro, Maestro, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Él les declarará, nunca los conocí, apártense de mí, hombres sin ley, sin Torá, porque no seguían los mandamientos del Eterno. También dijo, no todo el que me diga Maestro entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esos pastores que te enseñan que por la fe eres salvo, te están llevando pues a la perdición, mi hermano. Tú tienes que vivir sin pecar. ¿Y cómo vas a lograr vivir sin pecar? Llenándote del Ruach, porque el Ruach es el que va a conducir tu cuerpo. Les voy a dar un ejemplo. Es como cuando tú pides un Uber, un taxi. Te subes al taxi y el que va manejando es el que te va llevando a la dirección. Y tú te dejas guiar por él, porque él ya sabe la dirección. De igual manera, el Ruach, cuando entra en tu vida, tú eres el que va dentro del taxi, que puede ser también tu cuerpo, el taxi, y el conductor es el Ruach que va a conducirte y te va a llevar por el buen camino. Pero si no te dejas guiar por el Ruach, pues vas a andar pecando, vas a andar fallando y vas a andar viviendo carnalmente, porque hay mesiánicos que pues
viven carnalmente. Dicen ser creyentes, pero hasta ahí. No son realmente discípulos del Mesías. Hay muchos por el mundo que dicen ser seguidores del Mesías, pero sus obras te los delatan que no son. Entonces, tenemos que vivir como Él vivió. Él es nuestro ejemplo. Dice Shaul, Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo del Mashiach. Entonces tenemos que imitar al Mashiach. Si Shaul les dijo, sean imitadores de mí, era porque ellos eran todavía niños. Pero Shaul, como ya era un hombre maduro en las cosas del Eterno, él ya era un imitador de Yeshua. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que alimentarnos mucho de la oración, la lectura, para estar fortalecidos. Como cuando comes mucho alimento literal, estás fuerte, saludable, empiezas a engordar. De igual manera, entre más leas la escritura, entre más ores, entre más ayunes, vas a estar más fuerte espiritualmente, más sano espiritualmente, fuerte. Y vas a ser un buen vaso donde el Eterno y Yeshua van a derramar su Ruach HaKodesh, que es simbólicamente agua. Y muchos van a venir a beber de ti. Eso es lo que quiere hacer el Eterno con cada uno de sus discípulos. Quiere que nosotros seamos buenos vasos para Él llenarlos de agua, del Ruach HaKodesh, para que otras personas beban del agua de la vida y tengan vida eterna. Entonces, si tú quieres ser un gran discípulo del Mashiach, entrégate de lleno a Él. Haz morir toda tu carne. En la oración, la lectura, el ayuno, fortalécete espiritualmente. No te vas a morir si ayunas 40 días. Moisés ayunó 40 días. Elías también. No nomás el Mashiach. Para que te des cuenta de que no te vas a morir. Al contrario, vas a alcanzar una espiritualidad inmensa, hermano. Olvídate. Vas a ser un peligro para Satanás y los demonios. Vas a echar fuera demonios. Vas a sanar personas. ¿Por qué? Porque todo el cielo va a estar contigo, hermano. Hay un mundo espiritual que aunque no lo vemos, existe. Todo lo que miramos en este mundo es solamente una fachada. El mundo espiritual que no miramos está alrededor de nosotros. Ángeles, el Eterno, Yeshua también. Recuerden cuando estaba Elías, que iba a pelear contra otro pueblo, que su siervo estaba asustado. Y Elías le dijo al Eterno, ábrele los ojos para que mire que no estamos solos. El Eterno le abrió los ojos y dice que el siervo miró hombres de a caballo, carros de fuego. Estaba todo el ejército celestial ahí con ellos. Le abrió sus ojos para que pudiera ver lo espiritual. En este momento el Eterno está aquí conmigo. Yeshua, los ángeles, todo alrededor de mí. Aunque yo no los vea, ellos están aquí conmigo. ¿Por qué? Porque es un mundo espiritual que tú no puedes ver, pero existe. El Eterno está en todo lugar. Muchas personas se lo imaginan en el cielo nomás.
pero está en todo lugar. Su trono es el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Él es inmenso, es grande. No hay nadie que se compare con Él. Él está en todo lugar. Y si tú te entregas realmente a Él, de lleno, créeme que cuando tú digas a un paralítico, en el nombre de Yeshua HaMashiach, levántate y anda, créeme que todo el cielo se va a poner a tu favor. Y ese paralítico se va a levantar y va a caminar. ¿Por qué? Porque tú estás entregado de lleno al Eterno. Lo estás obedeciendo 100%. Y Él va a respaldar tus palabras con el poder de la resurrección y gloria de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Si el Padre resucitó a Yeshua, resucita muertos, abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel, paró todo el universo cuando Josué le pidió que parara el sol en un lugar y se parara la luna en otro lugar. Déjame decirte que no nomás la luna y el sol se pararon, se paró todo el universo. Porque no puedes parar solamente el sol y la luna. Se hace un desastre arriba. El Eterno paró todo para que Josué ganara la pelea, la guerra. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios todopoderoso. Solamente tienes que tener fe en Él, tienes que creer en Él. Y tienes que obedecerlo tal como Él te lo pide en su Torá. Y déjame decirte de que tú vas a hacer lo mismo que hacía Yeshua. Hasta cosas mayores harás, dijo el Mesías, porque yo voy al Padre. Y Él ya está con el Padre. Entonces no esperes a que las cosas se cumplan, porque Él ya está con el Padre. Tú solamente tienes que tener fe y tienes que estar entregado de lleno. Muchas de las personas quieren que el cielo se ponga de parte de ellos cuando viven en el pecado. Y ahora bien poco, ayunan bien poco y leen la escritura bien poco y están más con su mente en las cosas del mundo que en las cosas del Eterno. Cuando uno se entrega al Eterno, deja todo por seguirlo a Él. Fíjense, los apóstoles no traían ni dinero en la bolsa. Cuando el hombre que estaba en el templo La Hermosa le pidió a Kefá y a Yohanan dinero, monedas, ¿qué le dijo Kefá? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua HaMashiach, levántate y anda. Él no traía dinero, pero tenía algo más valioso, que fue lo que le dio al paralítico. Le dio del Ruach HaKodesh. Por eso ese hombre se levantó. Y él dijo más adelante, Pedro, porque se le quedaban viendo a la gente como si Pedro los haya curado y lo haya sanado. Kefá. Y él dijo que no, que el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob fue el que le dio la sanidad a ese hombre por la fe en Yeshua. Pero Pedro, Kefá, estaba muerto totalmente a su carne, como Pablo, Shaul, que dijo, con Yeshua he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas el Mashiach vive en mí. Él había sido crucificado, su carne había sido crucificada con el Mashiach,
y ya no vivía él, ya no vivía su carne. El Mashiach era el que vivía en él. ¿Cómo? Hizo morir su carne en el madero y vivía el Espíritu, Pablo. Por eso es que todo el ejército celestial se ponía a su disposición. ¿Por qué? Porque él estaba sirviéndole al Eterno totalmente. Shaul no andaba con cositas de que cantando en las iglesias y los domingos y ya todos los demás días viviendo como los del mundo. Algunos viven en una tibiez, pero si queremos que el cielo, el ejército del Eterno, nos respalde cuando pidamos en el nombre de Yeshua, tenemos que hacer morir la carne, tenemos que vivir al Espíritu. Créeme que tú lo puedes hacer. Yeshua lo hacía. Hay algo que mucha gente dice, él lo hacía porque era Dios. El Mesías no era Dios, mis hermanos. Si él haya sido Dios, él no haya podido ser nuestro ejemplo a seguir. Sería algo ilógico que él fuera nuestro modelo a seguir y él era Dios. Entonces yo nunca puedo ser como él porque él era Dios y yo no. Él no pecó porque él era divino y yo no. Él era 100% hombre, hermano. No le hagas caso a muchos disqueteólogos. El Mashiach vino al mundo para darnos el ejemplo, para que nos diéramos cuenta de que podemos ser como Él. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando caminó por el agua, también Kefá caminó por el agua, porque tuvo fe, caminó por el agua, pero ¿qué fue lo que falló? Su fe. Y se empezó a hundir, pero también caminó. Y recuerden que Kefá apenas era un niño en las cosas del Eterno. No tenía ni el Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh vino sobre ellos cuando el Mashiach resucitó en el Pentecostés. Entonces, nosotros podemos hacer las mismas cosas que hacía el Mesías. Recuerden que Kefá y Shaul resucitaron muertos cuando recibieron el Ruach. Hicieron caminar paralíticos. Hicieron muchas cosas. Cuando Kefá predicó, caía el espíritu de santidad sobre todas las personas. Entonces nosotros podemos hacer todo eso si nos entregamos al Eterno. Pero necesitamos entregarnos al 100, todo, darlo todo. Dejar todo lo del mundo dejar por el Eterno y por Yeshua. Y déjame decirte que tú vas a ser un gran instrumento, ¿verdad? Entonces, si quieres ser un hombre espiritual, si quieres ser un gran discípulo, deja todo lo del mundo. Lo que hay en este mundo es pasajero. De nada te va a servir tener Facebook, de nada te va a servir tener Instagram, de nada te va a servir tu ropa, tu vanidad.
De nada te va a servir querer quedar bien con la gente. De nada te va a servir nada. Ni haces dinero. Si haces mucho dinero, tampoco no te va a servir de nada cuando mueras. Lo importante es poner nuestros ojos en el Mashiach para tener vida eterna. Es entregarlo todo. Si tú quieres ser tibio, pues yo te puedo decir de que no vas a ser un buen vaso para el Eterno. Es algo tan hermoso, hermanos, la relación con el Eterno ferviente. Durar 7, 15 días en ayuno, 3 días, llenarte del poder para que sientas el poder dentro de ti, para que profetices con poder. Todo esto que yo te digo son cosas que el Eterno me ha revelado para yo hablarle a la gente, para que ellos sepan que existe un poder sobrenatural que se tiene que llenar, que se tiene que alimentar, llenarte del poder. Muchos dicen, yo no tengo tiempo para orar porque trabajo mucho. Yo no tengo tiempo para leer. Si el Mesías era el hombre más ocupado del mundo, venían muchas personas a escuchar su palabra, a escucharlo. Venían muchos a que Él los sanara. Y Él tenía su tiempo para orar. Entonces, no tengamos pretexto de que yo no puedo orar porque trabajo mucho. Cuando tú vives una vida de oración, donde estés, tú puedes estar orando en espíritu. Puedes estar en tu trabajo y puedes estar orando en el espíritu. Puedes ir en tu carro y orando en el espíritu. Que tu vida sea una vida de oración. Pero si no has nacido del espíritu, pues todo esto que te estoy diciendo no va a servirte de nada. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Recuerden que el Mesías, mientras no recibió el espíritu, no sanaba gente, no hacía milagros, hasta que fue al Jardín con Yohanan y se sumergió y recibió el Ruach HaKodesh de parte del Eterno. Cuando dijo, este es mi hijo amado, era el Eterno hablando y diciendo, este es mi hijo amado. Y había puesto su Ruach sobre su hijo. Y desde que salió del agua, empezó a sanar. Empezó a hacer todo. Pero después de qué? De fortalecerse espiritualmente. Después del ayuno de 40 días y 40 noches, llegó a un nivel de espiritualidad sobrenatural. Y eso es lo que muchas personas no hacen. No se fortalecen en el espíritu. No ayunan, no leen, no oran. O si oran, oran bien poco. Ayunan bien poco, leen bien poco. Y pues el espíritu que está dentro de ellos está débil. No está fuerte. Porque no lo alimentan. Si lo alimentaran, lo ejercitaran, estuviera fuerte. Y déjame decirte que el espíritu te iba a poner en tu interior. Que camines a donde está un paralítico.
y le digas, levántate y camina en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque vas a estar fuerte espiritualmente y el Espíritu te va a guiar, el Espíritu te va a conducir, te va a hablar y te va a decir, esto está pasando. Ahora, predícale a esta persona, háblale de esto, dile esto. Porque así le decían las cosas al Mesías. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Llenarnos del Espíritu, fortalecernos en el Espíritu. Lee, entre más leas, más fuerte vas a estar y más conocimiento de la Torah vas a tener y se te van a grabar los versículos, todo, porque va a ser el Espíritu el que te va a dar el don de sabiduría y te va a decir dónde está cada versículo, pum, pum, pum. Si oras demasiado, vas a estar bien fuerte, espiritual, y vas a hacer maravillas, hermano. Pero no vas a ser tú, va a ser el Espíritu que está dentro de ti. Para eso, el Mashiach nos da el Espíritu. ¿Qué le digo a los apóstoles? Recibirán poder cuando venga el Ruach HaKodesh y serán mis discípulos, mis testigos. Recibirán poder cuando venga el Ruach HaKodesh sobre ustedes. El Ruach es el poder, pero necesitas alimentarlo. Espero de que me haya explicado. Cualquier duda, me dejan un mensaje. Cualquier cosa que quieran saber, me escriben. Espero que este video les haya sido de edificación, para su vida espiritual. Pudiera citarte muchos versículos y hablarte, pero se haría el video más largo, ¿verdad? Pero si tú conoces de la Torah, sabes que todo lo que te hablé son versículos, es la palabra, es la Torah. ¿Sí me explico? Entonces, si tú quieres ser un gran discípulo, un gran vaso, alimenta al Espíritu. El Espíritu es el que va a hacer todo. Profetizar, sanar personas, todo va a ser. Tú nomás vas a ser un vaso. Y Él te va a conducir como si fueras un carro. Él va a manejar y te va a llevar por donde Él quiere, te va a guiar a toda la verdad. Entonces, este es el pequeño video que es para todo aquel que quiera ser un fuerte discípulo del Eterno y de Yeshua, el mediador del nuevo pacto. Él es nuestro sumo sacerdote, está dentro del lugar santísimo y Él intercede por nosotros como los sumos sacerdotes terrenales que intercedían por el pueblo de Israel. Así el Mashiach está dentro del lugar santísimo, intercediendo por nosotros ante el Eterno. Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, Él está en el lugar que debe estar para que tú recibas el Ruach. Él nos bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Esa es la promesa del Padre. Entonces, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora tu deber es entregarte de lleno
al Eterno y hacer lo que Él quiere que hagas. Shalom, bendiciones.